que era pilas y colas. Con respecto a la evaluación, lo que había pensado, que un poco creo que ya habíamos estado charlando la semana pasada, era un examen. Bueno, voy a esperar que entren, pero esperamos un ratito que entre. O estamos más o menos. Puede entrar alguno más. Bueno, como les comento. Esperamos. Son más o menos 20 que están, capaz que se conectan la mayoría. Hola a todos. Bueno, les estaba comentando el tema de la evaluación, de cómo vamos a seguir los que todavía les falta un poco. Bueno, estamos en distintas sintonías. Los que todavía no entregaron nada o entregaron poco. Lo había pensado o lo fui pensando de esta manera, como para que todos puedan llegar al año que viene lo mejor posible, al segundo año. Va a haber un gran número, sobre todo los que están conectados, seguramente son los que siguen la materia. Bueno, alguno que por ahí no se ha podido conectar, pero que sigue la materia, que ha ido entregando los trabajos prácticos, que fue haciendo los prácticos también, aunque no los haya entregado. Entonces, probablemente estos temas, toda la parte de programación estructurada, no tenga dificultades. La forma de evaluación va a ser la semana que viene, el jueves. Quizás podemos hacerlo un poco más temprano, porque si no vamos a estar hasta las 2 de la mañana. No sé ustedes qué tienen antes de esta materia, si el jueves que viene tienen algo antes de esta materia o ya terminaron con la otra materia. ¿Cómo están con eso? A las 6 tenemos base de datos, me parece. Y no han terminado todavía. ¿Qué día tienen disponible, por ejemplo, a la tarde? ¿O toda la semana tienen clases con alguien? Porque es lo siguiente, o sea, la idea es mandar un escrito. Martes, me parece. El martes yo no puedo. Justo el martes no puedo. Tengo evaluación con otros chicos. A ver. Los miércoles tenemos libre. ¿Los miércoles? Sí. El único día que tenemos libre, los miércoles. Bueno, podría ser entonces el miércoles, mejor. Porque les propongo lo siguiente, la idea es mandarles para hacer un escrito, ejercicios muy similares a los que fueron haciendo en las tareas, por ejemplo, en la tarea 1, de ese nivel. Van a tener una hora para hacerlo, me lo mandan, y después vamos a tener un coloquio. Lo que sí va a ser importante, que el que se va a presentar al examen, porque considera que está en condiciones de hacerlo, igual después voy a poner la fecha, el horario, la metodología, eso va a quedar todo claro, me avisa, así sé cuántos alumnos concretamente se van a presentar, porque después les voy a tomar un coloquio. El coloquio va a ser sobre lo que me mandan, sobre el ejercicio. Preguntas sobre el ejercicio, por qué tomaron ciertas decisiones o no, por ejemplo, no sé, por qué usaron variables globales y no locales, por qué el pasaje de parámetros, si algo no está bien, por ahí es el momento para charlarlo. Bueno, la idea es, los que estén en condiciones, probablemente ya la semana que viene resuelvan la cursada. Pero, además de este examen, va a haber un trabajo práctico, otra tarea que van a tener que resolver para la semana que viene, que va a ser sobre el tema que vamos a ver hoy, que ya un poco lo venimos charlando. Empezamos a ver Lazarus, el tema de pilas y colas. Sí, hoy vamos a hacer un ejemplo concreto de colas usando Lazarus para que vean cómo es el manejo, cómo paso de ventana a ventana, cómo utilizo la estructura con un ejemplo concreto. Lista nos vamos a llegar a ver, lamentablemente, porque ya no me alcanzan los días y me parece que seguir. Puedo publicar material si a alguien le interesa leer o avanzar, pero decidí cortar el tema acá, el currículum priorizado va a ser todo lo que vimos de programación estructuradas y como tipo de datos abstractos, pilas y colas. Además, tengan en cuenta que este
como un poco ya hablamos la semana pasada de todo esto, lo que se dio en clases, lo que alcanzamos a ver, lo que logramos trabajar, es lo que se va a tomar en el final. Entonces, bueno, si no, no me dan los tiempos con el tema de las evaluaciones. Los que no lleguen ahora, la semana que viene, no tienen, por eso les digo, no es que todos tienen que sí o sí rendir la semana que viene, sino los que sienten y consideran que están en condiciones y ya está, quieren ir cerrando la materia. Vamos a seguir trabajando con las tutorías, solo que las tutorías no van a ser de la misma forma que venimos trabajando hasta ahora. Obviamente que vamos a tener 1 o 2 consultas al mes y se van a reprogramar los trabajos prácticos. ¿Sí? Vamos a hacer nuevos trabajos prácticos. Seguramente van a ser 2, uno que va a abarcar toda la parte de programación estructurada y otro que va a abarcar totalmente la parte de tipo de datos abstractos. No necesariamente todos tienen que cursar hasta abril, probablemente algunos necesitan un tiempito más y lo pueden resolver en diciembre, o sea, por ahí en 2 semanas, más o menos, terminan de ver la materia y podemos hacer nuevamente, sería como el recuperatorio, la evaluación, y por ahí otra tanda puede acreditar la materia este año. Y el que la verdad lo necesite, bueno, seguiremos un poco más. Esa sería la idea de la evaluación, ¿sí? ¿Ustedes cómo se ven con esto? ¿Por lo que vengo corrigiendo? ¿No tendrían dificultad? O sea que, entonces, ¿va a ser sobre el trabajo práctico número 1? Sí. Sobre todo lo que vimos de programación estructurada. Sería hasta vectores y registros. Eso, hacer el examen escrito, que nos manda la semana que viene. Si les parece bien el horario, podría ser a las 6. ¿Les parece bien a las 6? Sí, por mí, bárbaro. No sé, los chicos. Sí, ¿Todos están bien con ese horario? Bueno, entonces, a las 18 publico en el campus, como una tarea, el ejercicio, me lo van a tener que devolver a las 19 y a las 20 horas sería el coloquio. Y ahí vamos a ver cómo nos organizamos. Se conectan todos y vamos viendo. No sé si van a ser, yo tengo posibles 20 alumnos, pero quizás van a ser menos. Estamos hablando el miércoles a las 6. Si son los 20 nos vamos a dividir. Lo haremos en 2 veces, bueno, nos organizaremos. Pero quiero hablar uno por uno, me parece que es interesante. Ese día, por favor, sí, pongan cámara, etcétera. Así nos vemos y charlamos. Pero bueno, sería como el único encuentro concreto que tengo para terminar de redondear cuánto aprendieron de la materia y lo quisiera hablar de forma individual con cada uno. Estoy tomando ese trabajito con todos. Y además el trabajo práctico, que después se los voy a publicar. Bueno, estamos entonces con la fecha, no hay ningún problema. Los que pueden, los que no pueden, veremos para diciembre. Lo que estoy pensando es para los que quieran rendir el final en diciembre, ¿sí? Los que no tienen apuro pueden postergar un poquito más la materia. El final va a ser un trabajo práctico en Lazarus, que seguramente va a incluir tipo de datos abstractos, que es lo que estamos viendo a partir de hoy. Y bueno, el coloquio, sí, el final va a ser el coloquio de toda la materia, ¿no? Va a ser la teoría que se vio en toda la materia. Que se vio en toda la materia, pero lo que vimos, lo que fui publicando. Pueden mejorar los apuntes con los libros y todas esas cuestiones. ¿Qué fecha sería, profe, más o menos, el final? Y por lo que están diciendo, los primeros días de diciembre, segunda semana de diciembre, por ahí. Perfecto. Bueno, vayan organizando con qué materias pueden rendir de todas, ¿sí? ¿Qué más tengo para decirles? Bueno, arrancamos. Arrancamos con lo nuestro. Sí. Es parte de la evaluación. Sería toda la parte de tipo de datos abstractos, que no es nada, porque vimos 2 temas nada más. Y sería la utilización del lenguaje Lazarus. Sería complementar
el examen, con toda la parte de tipo de datos abstractos. Entonces tendrían una parte que es la parte estructurada, que es el examen que les mando a su casa, lo van a poder hacer más tranquilos. Después tenemos el coloquio y esa tarea que tienen más días, porque la publico hoy o mañana más tardar y tienen una semana para resolverla. ¿Sí? Con las herramientas que vamos a ver hoy, con el ejemplo que les voy a dejar hoy de colas, del tipo de datos abstractos ya se los paso para que lo tengan de modelo de referencia. Vamos a ver tipo de datos abstractos implementados con vectores nada más, punteros no llegamos a ver, pero bueno, el que tenga interés de ver todo ese tema, la bibliografía está, creo que el apunte, no sé si se los pase, el apunte no, pero en Pascal, en el libro de Pascal, tienen todo un capítulo de listas. Y el que tenga dudas o el que empiece a hacer algo y me quiere consultar, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a... ¿Te hago una consulta? Sí. Perdón. Hoy no arrancamos, pero no hay problema, sí, consulta tranquila. Los que no llegamos a rendir la semana que viene, ¿tenemos la posibilidad en diciembre o directamente el año que viene? Eso no entendí. No, mi intención es tener otra fecha en diciembre para no extenderlo tanto, porque a veces es que falta un poquitín. Sí. Generalmente pasa eso, cuando llega este tiempo, falta un poquitín, y por ahí lo podemos resolver en diciembre. El final siempre tendrían que dar... ¿Cómo? No, tendrían la mesa de febrero o marzo, hay una mesa de examen. Así que no habría problemas. Igual si están tan ajustados o si les falta, tendrían que meterle mucha pata a esta materia como para llegar bien al final de... Pero bueno, cada uno verá cómo va llevando la materia, cada uno sabe. Entonces la chance está, pueden cerrar la materia la semana que viene, se entregan los trabajos y está todo bien, obviamente. Si no, pasaremos a ver... Yo quería poner otro examen en diciembre, de las mismas características. En el caso que no se apruebe, bueno, o que falte un poco, continuaremos hasta el año que viene. Pero bueno, me parece que todos pueden llegar a resolverlo este año, entre noviembre y diciembre, porque van entregando los trabajos. Por ahí lo que tienen que reforzar un poco es el último tema que estamos viendo. ¿Sí? ¿Miércoles entonces a las 6? Miércoles a las 6. Bien. Anoten. Había anotado yo también que es 18 y que es miércoles, porque acá tengo 19. Miércoles. Lo publico a las 6 de la tarde en el campus. ¿Sí? Después me lo mandan por el campus o el que tiene problemas me lo manda por correo. A las 8 nos encontramos, les mando el enlace, nos encontramos y empezamos a charlar un poco de lo que hicieron y nos vamos conectando. No sé si de a uno, de a dos o tres, veo la cantidad y charlamos un poco de los ejercicios. Y estamos. Bueno, yo les quería mostrar hoy tipo de datos abstractos. Quería empezar con ese tema. No sé si alcanzaron a leer algo o no leyeron nada. Voy a buscar el tema. A ver, ¿qué publiqué? No, ya bastante con lo de Lázaro teníamos como... ¿Cómo lo llevan a Lázaro? Pero está bueno. No, igual, para que vean que tengo piedad, hoy estuve toda la tarde trabajando para ustedes, además de contestar los correos, que igual me quedaron un par ahí dando vuelta, hice todo un ejercicio completo. Lázaro no lo usé nunca, así que no es que tenía ejercicios resueltos o preparados, pero bueno, armé uno donde usé el tipo de dato abstracto para que les quede un ejemplito interesante. Se los voy a mostrar. Para que vean mi buena fe. Hoy también estuve averiguando que pueden juntar todos los módulos de Lazarus. ¿Estuvieron averiguando eso? Porque vieron que es todo como bloquecitos por separado y es un fastidio. Bueno, se puede. A mí en Linux me dio un error, así que no lo pude hacer, pero se puede hacer. Hay que instalar un paquetito desde... Bueno, voy a compartir mi pantalla porque si no... Estoy hablando del cohete. Pueden ir paquetes, creo que es archivo de paquetes LPK, y después ahí buscan en donde ustedes tengan achordocking, no sé cómo se dice,
design.lpk y creo que se instala eso y después se reinicia Lazarus y queda todo esto junto, todo el IDE. Después investiguen si quieren un poco, por si molesta. A mí me molesta tremendamente, pero me dio error hoy. Bueno, ¿qué hice? ¿Qué ejercicio hice para que vean y para que después lo vamos a charlar durante toda la clase y vamos a ir trabajando tipo de datos abstractos con esto? Inicialmente, miren, les voy a mostrar. ¿Sí? Acá vamos a usar colas. Lo que vamos a hacer es simplemente agregar, bueno, también usé un combo box, usé el Xbox, un lote de cosas, abrir otra ventanita para que les quede de ejemplo. Pero bueno, lo más importante es vamos a empezar a charlar de qué se trata esto de los tipos de datos abstractos. Del práctico no hicieron nada, ¿no? Del práctico o algún práctico. ¿Pudieron hacer de Lazarus al menos? ¿Hasta ahí cómo llegaron? No, está bien. El tema de los componentes no se enrosquen. Esto es, si se puede, y si no, buscan otro componente. Lazarus simplemente es una herramienta donde vamos a implementar nuestros tipos de datos que nos interesan. En este caso, tipo de datos abstractos o mejorar nuestra interfase. Pero si hay algún componente por ahí que está en el práctico y no está funcionando, no le encuentran la vuelta, usan otro. Eso no es relevante. Como los prácticos que me van a entregar. Si yo pongo un componente y en ese componente no funciona, pero encuentran otro que funciona, usan otro componente. Para mí eso no es lo importante. Lo importante es cómo utilizan en este caso, por ejemplo, el tipo de dato abstracto. En el caso del tipo de dato abstracto, como ya empezamos a charlar, había dos propiedades que eran fundamentales, que era la abstracción y el encapsulamiento. Entonces empezábamos a hablar de ocultar la información. Esperen que quiero abrir el apunte de pilas y de colas, así empezamos a ver eso. Entonces, ahora tenemos que empezar a programar de otra manera. Cuando pensamos en tipos de datos abstractos, cuando son tipos de datos que no disponen del lenguaje de programación que estoy utilizando. Entonces, en ese caso, decido hacer un nuevo tipo de datos. Pero hacer un nuevo tipo de dato implica tener algunas cuestiones presentes. Primero, decidir cuál es la definición de ese tipo de datos, ¿no? ¿Qué es lo que va a poder hacer el tipo de datos que voy a definir? Entonces, primero es la definición. Digo, este nuevo tipo de datos va a comportarse de determinada manera. Y después hay que empezar a ver cuáles son las operaciones que se pueden realizar sobre ese dato concreto. Entonces, primero es cómo se representa, también tener en cuenta esas cuestiones, cuáles son las herramientas, cuál es el lenguaje de programación que tengo para poder representar este nuevo tipo de datos, y cuál es el más conveniente. Uno de los tipos de datos abstractos que les voy a presentar y la forma en que se escribe, también, porque es importante, es el tipo de dato cola. Esperen que le voy a mostrar el apunte. Sí. Entonces, lo primero que hay que definir son las características. En este caso son tipos de datos que si ustedes van a fijarse en el libro los van a encontrar. Pero si los quieren usar o los quieren usar directamente en Pascal, los quieren usar directamente en Lazarus, se van a encontrar que estos tipos de datos no existen. El que por ahí puede llegar a existir es el tipo de dato pila, pero nada más. Entonces, lo que primero digo es, ¿cuáles son las características de este nuevo tipo de datos? ¿Para qué me sirve este tipo de datos? ¿Qué consideraciones tengo que tener? Por empezar, cuando creo un nuevo tipo de datos, hay una parte que tiene que ser pública y una parte que tiene que ser privada. La parte privada sería la parte de la implementación, de cómo se hacen estos métodos, estas acciones, estos procedimientos. ¿Por qué? Porque el usuario que utiliza este nuevo tipo de datos, por ejemplo, en el ejemplo que yo utilicé, traje el nuevo tipo de dato cola y lo usé. Usé guardar un nuevo elemento en la cola. Ahora, ¿de qué manera se guarda ese elemento en la cola? No tengo ni idea. Está oculto, esa información está oculta en el tipo de datos definido. Es como nos pasa con strings o nos pasa con enteros. Nosotros lo usamos a ese tipo de datos, pero internamente, cómo es su funcionamiento, no lo sabemos.
nosotros sabemos que tiene ciertas características. Si nosotros vemos string, decimos, bueno, es una colección de tantos caracteres, puedo acceder a cada posición dentro del string. La primera posición me determina cuál es la longitud real del string. Bueno, hay un montón de características que me va diciendo cómo es ese tipo de datos. Pero cómo funciona, cómo se concatena internamente, cómo es el funcionamiento, no lo sé. Acá sucede lo mismo. Este nuevo tipo de datos que voy a crear va a tener nombres de procedimientos, nombres de funciones que van a ser públicos, agregar un nuevo elemento, sacar un nuevo elemento, ver un elemento, longitud de la cola, si la cola está vacía o no, pero internamente no se va a ver cómo se implementó. ¿Cuál es la ventaja de estas cuestiones? Es que si mañana cambian los criterios de la implementación, el programa que usó ese tipo de datos abstractos no se ve con ninguna complicación, no se tiene que hacer ninguna modificación. Entonces, en el tipo de dato abstracto cola, digo que es una estructura de datos homogénea, esto pasa siempre, todos son del mismo tipo los elementos, pero ¿cuál es la ventaja de estos nuevos tipos de datos que voy a crear? Es que son dinámicos. Hasta ahora nos había sucedido que podíamos usar vectores o matrices, pero en este caso la estructura era fija, tenía que definir la cantidad de elementos que se iban a representar y no podía pasarme de eso. Entonces, la ventaja de estos tipos de datos es que son dinámicos, tanto el tipo de dato colas como el tipo de dato pila. Obviamente que esto es desde la definición, desde lo real, no necesariamente. ¿Por qué? Porque voy a utilizar una estructura ya existente para poder implementar este tipo de datos. Entonces, si yo uso un vector para implementar la cola, el vector es estático. Lo que pasa es que lo voy a declarar del mayor tamaño que pueda para que simule que este tipo de datos es dinámico. Bueno, lo que sí es importante es la información, cómo entra y cómo sale de la cola. Yo no puedo ingresar en la cola a buscar un elemento que está en el medio. Los elementos ingresan, como está ahí, como en el dibujito, por el final, se van posicionando, primera posición, segunda posición, tercera posición, y saco del frente. Entonces, yo quiero saber cuál es el elemento que hay en el medio, vamos a suponer, tengo que sacar los elementos hasta llegar a ese elemento. Entonces, siempre pasa esto. Yo para poder obtener un elemento, tengo que sacar elementos y en todo caso volver a guardarlos, ¿sí? Entonces, si yo utilizo, entonces acá empieza a tomar relevancia el tema de cómo pasó los parámetros, etc. Si yo necesito la información de la cola y la tengo que usar en varias veces dentro de mi programa, tengo que ser cuidadoso de que no me quede la cola vacía porque saqué los elementos para encontrar uno y los saqué y los perdí, ¿sí? Entonces, a veces cuando tengo que hacer un recorrido, porque tengo que ir sacando elementos, tengo que ver de usar alguna estructura auxiliar para ir guardándolos y no perderlos, y volver a ponerlos en la cola, bueno, etcétera. Trabajito extra. Bueno, y acá muestra un poco de qué forma se van agregando elementos y se van sacando elementos de una cola. Entonces, arranco con una cola vacía, ahí se guarda el primer elemento, después se guarda otro elemento de atrás, y si voy a sacar elementos, los saco de la posición de delante. Acá lo que agregué fueron las operaciones fundamentales que tiene el tipo de dato cola. Puedo crear una cola vacía. Fíjense que acá estoy poniendo solamente los enunciados. Después vamos a ir a la implementación. Puedo crear una cola. Puedo agregar un elemento nuevo a la cola, ¿sí? Y le paso tipo de elemento. Tengo que tratar de hacer estos tipos de datos lo más genérico posible. Puedo sacar un elemento de la cola con cpop. Ese es un nombre que, si ustedes lo buscan en los libros, puede aparecer con la Q. Pero push es guardar un elemento en la cola, pop es sacar un elemento de la cola, top es ver cuál es el primer elemento, y button sería saber cuál es el último elemento de la cola. Esos dos los puedo ver directamente, puedo ver el primero y puedo ver el último, pero no puedo ver qué pasa en los intermedios, tengo que sacarlos para poder ver. También puedo saber cuál es, en estos casos son todos procedimientos. Algunos, fíjense que paso el parámetro por valor y en el otro por referencia, dependiendo si tengo que actualizarla o no a la cola. Puedo saber la longitud y si la cola está vacía o no, si tiene elementos o no.
Esta sería en forma general. Bueno, acá les explica un poco cómo es este funcionamiento, ¿no? Si se van sacando. Cómo es el funcionamiento real que nosotros vamos a utilizar para implementarlo. ¿Hasta acá va? ¿Me siguen? ¿Todos van bien? Ahora se entiende un poco. Esos procesos, perdón, Sí, adelante. todos esos procesos tenemos que crearnos nosotros. No, se los creí. Los hice para que los tengan de modelo. Sí, los tendrían que hacer ustedes, porque como no tenemos tanto tiempo y no tenemos tanta práctica, los hice yo y se los paso. Pero después van a tener que hacerlo para pila. Pero bueno, ya tienen el modelo de cola, entonces es muy parecido. Si van al libro de Pascal, está todo hecho. Por ahí tiene otros nombres o por ahí usa algunas otras cositas, pero estas implementaciones son muy genéricas. Por donde busquen van a encontrar información sobre esto. Pero lo importante acá es que ustedes sepan cómo estoy utilizando o cómo lo estoy implementando y finalmente es cómo uso este tipo de datos, para qué me sirve más de la implementación. El tipo de datos lo implementan una vez y después lo reutilizan. ¿Por qué? Porque va a ser una biblioteca nueva, va a ser una unit que voy a ir pasando de ejercicio en ejercicio y la voy a reutilizar. Esta es la ventaja que tenemos. Lo escribimos una vez y lo reutilizamos un montón de veces. Bueno, volviendo a cómo es el funcionamiento o cómo lo vamos a implementar con vectores. ¿Por qué decidí vectores? Porque es la forma más sencilla de implementar colas. ¿Te hago una consulta? Sí. Pero esos procedimientos, push, pop, todo eso, ¿qué, se invocan nada más o hay que escribirle todo el código adentro también? Hay que escribirle todo el código, pero ahora vamos a llegar a dónde se escribe el código. Por ahora les cuento para que entiendan la forma que tiene una cola, cómo se utiliza y cuál es la definición. Está bien, o sea, ese es un nombre genérico, pero uno le puede poner cualquier nombre, entonces. Le podés poner cualquier nombre, pero tratamos de estandarizar. En todos los libros donde van a encontrar, yo se los puse en castellano, van a encontrar con la Q. Está bien, gracias. Bueno. Ahora, ¿cómo lo implemento con un vector? ¿Cómo es realmente? Si yo saco un elemento de la cola o agrego un nuevo elemento de la cola, lo que va sucediendo es que la tengo que ir reacomodando. Entonces, si saco, por ejemplo, el primer elemento, yo tendría que pasar todos los elementos hacia adelante para que no me queden espacios vacíos. Eso llevaría a una complejidad importante porque cada vez que agrego, cada vez que saco, tengo que reordenar, tengo que hacer corrimientos en el vector. Para evitar esa situación, lo que se puede hacer es ir haciendo un corrimiento, pero manteniendo dos posiciones, la posición inicial y la posición final. La posición inicial no necesariamente va a ser 0. La primera vez va a ser 0, pero después, si voy sacando elementos, la posición del primero se va a ir corriendo. Entonces, de forma real, en el vector va a seguir teniendo las 8 posiciones, ¿sí? Va a empezar en la posición 0 hasta la posición 8. Ahora, para nosotros, que estamos manejando una cola, nuestro primer elemento va a estar en la posición 2 y nuestro último elemento va a estar en la posición 6. En realidad, el bloque de elementos como que se va moviendo. ¿Me explico? Vamos a suponer que inicialmente pusimos, no sé, el número 1 en la posición 0, el número 2 en la posición 2, después venía el 76, el 5, el 81, 45 y 12. Esa era la cola original. Pero luego decidí sacar 2 elementos de la cola. Sacar el primero, del que estaba en la posición 0, y sacar el que estaba en la posición 1. Si yo hago eso para que me quede correctamente la cola, la forma que tendría que funcionar, tendría que haber hecho un corrimiento. El 76 pasado a la posición 0, el 5 pasado a la posición 1 y así sucesivamente. Para evitar estos corrimientos que me llevan tiempo excesivo de programación y además de ejecución, lo que hago es, voy cambiando el puntero sería, o la posición de cuál es el primer elemento. Y para nosotros, para el uso, para quien está usando la cola, esto es totalmente transparente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Si hubiésemos hecho esto con punteros, no tendríamos esta dificultad porque realmente sería dinámico por la definición. Pero bueno, no llegamos. Por ahí largo algún trabajo como para que tengan una idea, pero no llegamos. Bueno, vamos al ejemplo concreto de cómo se implementa, que creo que acá está el nudo, porque todos hasta acá seguramente entendieron sin dificultad,
Pero bueno, todo esto que estoy diciendo, ¿cómo lo llevo a la implementación? Bueno, vuelvo a compartir mi pantalla. No quiero compartir esto. Bueno, volvemos. En este caso se podría ver, o sea, en realidad tipo de datos abstractos se puede implementar en cualquier lenguaje de programación. En este caso estamos usando Lazarus. Podríamos haberlo hecho en Pascal sin ninguna dificultad. Es más, esta unit que creamos para implementar el tipo de dato abstracto cola lo podemos usar en un ejercicio de Pascal y lo podemos usar en un ejercicio de Lazarus sin modificar absolutamente nada, simplemente copiando el archivo en cada uno de los ejercicios. ¿Qué es lo que hice? La cola yo la tenía implementada en un ejercicio de Pascal y la traje para Lazarus. Como Lazarus es objetos de Pascal, la programación es la misma, entonces no tengo que modificar nada. Voy a crear mi nuevo proyecto como hasta ahora veníamos trabajando. Creo un nuevo proyecto Lazarus con el formulario asociado a la unit, en este caso tiene la unit principal. Después sacarme otro formulario, nuevo formulario, y ahí se creó el formulario que lo llamé form autos rojos, asociado con su unit. Eso no tendríamos ningún inconveniente. Y por el otro lado, que es lo importante, a donde quiero llegar, es armé el tipo de dato abstracto cola. Lo más genérico que se puede dentro de lo que me brinda el lenguaje, que nunca es totalmente genérico. ¿Qué es lo que quiero implementar? Yo quiero implementar una cola, o el ejercicio, lo que me pide. Se los muestro primero. Les muestro el ejercicio con el que vamos a trabajar toda esta implementación. Esperen que les muestro. Esto todo se los voy a pasar después, así que no se preocupen. El ejercicio que tengo que resolver es el siguiente. Tengo que usar un tipo de dato abstracto, en este caso cola, para simular la fila de autos en un peaje. De los autos se conoce nombre, apellido del dueño y DNI del dueño, patente, color y modelo. ¿Quién llegó? Bien. ¿Sí? Entonces, acá hay mucha cosa. Por un lado me dice que tengo que usar un tipo de datos abstractos para manejar la fila, para manejar la colección, que tiene las características de una cola. Quiere decir que a medida que van llegando los autos, se van encolando, y para salir o para sacarlos, tengo que sacarlo desde la primera posición. Este sería el funcionamiento de la cola. Por el otro lado, me dice que la información que se va a guardar en la cola es un poco más amplia. Es del auto, se tiene el nombre, apellido, DNI del dueño, patente, color y modelo. Entonces, lo que necesito acá es un registro que me agrupe toda esta información del auto. ¿Sí? Entonces, voy a necesitar una cola que tenga la posibilidad de guardar en cada una de sus posiciones un registro. ¿Y qué tengo que resolver? Bueno, acá un poco armo la pantallita, como para ver cuál sería la interfase, pero lo que tendría que implementar es la llegada del auto a la fila, o sea, a medida que va llegando autos, en este caso, a medida que voy apretando aceptar, va a ser como simular la llegada del auto. Quiere decir que se va a ir guardando cada uno de estos registros en la cola. Después me dice que tengo que recorrer esta fila, que es la cola que armé con el tipo de dato abstracto, buscando los autos que tienen color, que son de color rojo, o sea que voy a tener que ir verificando el color del auto. Y por el otro lado me dice que tengo que recorrer toda la fila mostrando la patente y los datos del dueño del auto, con el botón listado. Entonces, bueno, me dice que si aprieto autos rojos, tendría que abrirse una ventanita que me muestre los autos que tienen la particularidad de tener color rojo, y cuando digo listado me tendría que mostrar todos los autos donde me va a mostrar los datos del dueño y la patente. Ese les va a quedar a ustedes de deber. Eso es lo que tengo que hacer. Una vez que tengo claro lo que tengo que hacer, ¿Estás perdonado, Lautaro? Sí. Bueno, vamos de nuevo. Compartir mi pantalla. Bien, entonces lo que hice fue armar, esto se los voy a pasar,
simplemente armar el formulario, el otro formulario que ahora les voy a contar cómo lo hice. Vamos al tipo de dato abstracto. Entonces, lo primero que tengo que armar es definir el tipo de dato cola. En este caso dije que lo voy a implementar con un vector, donde cada uno de los elementos de este vector va a ser un registro, en este caso va a ser un auto, que va a tener nombre, apellido, DNI del dueño, patente, color y modelo del auto. Y voy a implementar todos los métodos que se pueden hacer, que era el crear, cola vacía, push, pop, y faltan, que los van a tener que implementar ustedes. Lo que falta lo tienen que completar. Entonces, lo primero que hago es, cuando creo una unit, en este caso, tanto en Pascal como en Lazarus, se arma de esta manera. Tengo que poner el nombre, tiene una parte que es la interfase, y tiene otra parte que es la implementación, que es lo que me preguntaban hoy. En la parte de interfase, lo que voy a definir es la estructura, la que va a contener a la cola. Iba a decir a mi cola, que era la mía. Entonces, ¿qué voy a usar? Un registro. Después voy a tener, y acá es donde le empiezo a hacer un poco más genérica. ¿Por qué uso tipo elemento y asigno y lo igualo a auto? Porque después en el resto de la definición del tipo de dato abstracto voy a usar en todos lados elemento. ¿Por qué? Si después tengo que usar este tipo de datos abstractos, lo que necesito es una cola de enteros, vamos a suponer, lo único que tengo que hacer es eliminar esto, acá poner entero, integer, y el resto de la implementación funciona sin ningún inconveniente, ¿sí? Por eso es que pongo tipo elemento igual a auto, que sería en este caso el registro, que va a ser lo único que puede llegar a cambiar. Después digo, bueno, acá también puse una constante, en este caso fíjense que le puse muchos elementos, cuanto más grande mejor, o sea, simula esto de que la cola es dinámica. Defino el vector, que va a ser de 1 hasta esta constante of tipo elemento, donde tipo elemento dije que es auto, que es un registro. Y acá viene la definición concreta de la cola. La cola tiene elementos, que es de tipo lista, que es donde va a ir guardando cada uno de los elementos, que se van a ir ingresando. Y después voy a tener el posicionamiento del primer elemento, la posición del último elemento. ¿Se acuerdan que hoy pasaba que se iba corriendo de acuerdo a lo que si agregaba o sacaba elementos? Y el tamaño real que tiene en cada momento la cola. Esta forma de definición hace que cuando lo utilizo dé la impresión de que esto es realmente dinámico. Bueno, defino las dos variables que voy a estar utilizando todo el tiempo, que son C de tipo cola, LM de tipo elemento, de tipo auto. Y acá defino los procedimientos. Perdón. Los nombres, sí. En el registro PRI y FIN vendrían a ser las posiciones del registro, como mostraste hoy, la 2 y la 6, ¿era? ¿Eso vendría a ser? Claro, exacto. Eso, o sea, PRI, generalmente, si no saco elementos, o sea, por ejemplo, en este que vamos a ver en este ejercicio de los autos que van llegando, inicialmente PRI no va a moverse. Se va a posicionar en la posición 1, porque el array lo definí desde 1 en este caso, y lo que va a ir moviéndose es fin. O sea, cuando pongo el primer auto en el vector, ahí sí tengo que modificar PRI, que va a tomar el valor 1, y después el que va a ir aumentando con los push va a ser el fin. Ahora, cuando saco elementos de la cola, con el pop, lo que se va a modificar es PRI, y fin se va a quedar estático. Y lo que se va a modificar siempre es el tamaño, ¿sí? Si saco o si agrego elementos, va a ir sumando o decrementando, de acuerdo a lo que esté haciendo. O sea, va a llegar un momento que fin va a terminar siendo el primer elemento de la cola. Si tuviera un solo elemento de la cola, sí, tal cual. O sea, la posición, no el elemento, ¿no? Claro, porque físicamente el vector sigue teniendo la misma cantidad de elementos, pero para nosotros eso ya pasa a segundo plano. Nosotros nos movemos con esas posiciones. Sí. O sea, en algún momento, todas las primeras, no sé, puede haber 1.000.000 de lugares, el primer 1.000.000 de lugares va a estar vacío. Puede ser, sí. Esta sería la forma más rústica, si la queremos llamar de alguna manera, de implementar una cola o una pila.
Vuelvo a reiterar, lo ideal hubiese sido hacerlo con listas, hacerlo con punteros. Pero bueno, nos lleva un tiempo mayor de explicación y de prácticas y tendríamos que ver listas circulares, bueno, tendríamos que ver una serie de temas y ahí llegaríamos a la implementación de colas y pilas con tipo de datos con punteros. Pero se puede implementar. Lo interesante es que una vez que ustedes entienden cómo se implementa, cómo se utiliza, después sería incorporar el tema nuevo que sea punteros. La definición es la misma, lo que va a cambiar, si ustedes lo hacen con lista, es lo que pasa acá adentro. Después el nombre del método se llama igual. La forma en que yo voy a usar el tipo de dato cola en mi ejemplo, en mi ejercicio de peaje, es el mismo, pero va a cambiar la implementación y el tipo de dato que estoy usando para la implementación de mi tipo de dato abstracto. Sí, pero sería, sí, bastante rudimentario, pero anda. La idea es que se entienda. Bueno, mira, se los puede quedar como un trabajo, mira, para el final podrían hacerlo con lista. Y ahí ya lo prenden. Bueno, volvamos a esto. Bien, acá entonces defino los nombres de los métodos, ¿sí? En la parte de interfase, y después viene la parte de implementación concretamente. Cuando una crea una pila, como decidí que la primera posición va a ser 1, entonces le pongo pri igual a 1, ya lo inicializo de esa manera, porque seguramente le voy a agregar un elemento. A ver, excepto si en push aumento, no aumento. Por eso lo inicializo en 1. Está bien. El push va aumentando fin, pero pri se queda ahí. Por eso lo pongo en 1. Entonces, inicializo el tamaño en 0, pri lo pongo en 1 y cfin lo pongo en 0. ¿Sí? Acá estoy accediendo a este registro, ¿sí? El registro, siempre tengo que acceder por el nombre del registro, punto. En este caso voy a tener que acceder a un vector. En este caso tengo dentro del registro un vector, que hasta ahora no lo habíamos hecho de esa manera, y después tengo otros campos del registro que son de tipo de datos simples como los que ya conocemos. Cuando agrego un elemento nuevo a la cola, acá push, acá sí es importante. Una cosa que sí, antes que me olvide, tengo que decirles es que cuando estoy definiendo tipo de datos abstractos, no puedo agregar read y write. No se pueden mostrar cosas ni se pueden ingresar cosas por teclado desde acá. Esto es un tipo de dato abstracto. Defino funciones que se va a utilizar y la interfase se encargará de hacer el ingreso y mostrar la información. Desde el tipo de dato abstracto eso no se hace. No puedo mostrar un cartelito, por ejemplo. Bueno, en el caso de push, como lo voy a modificar porque voy a ir agregando nuevos elementos, lo defino con un parámetro por referencia, en este caso var. Bueno, y el tipo de elemento, en este caso que es un auto. Lo que digo es, como voy a agregar un nuevo elemento a la cola, va a aumentar el tamaño, acá en tamaño, va a tener un elemento más, o sea, fin. Ahora, o sea, cuando pongo el primer elemento, como inicialicé primero en 1 y estoy aumentando el tamaño en fin, va a tener la misma posición, primero y último, porque es un solo elemento que tiene la cola. Y lo que tengo que agregar es en la cola, concretamente dicha, o sea que accedo al registro, dentro del registro accedo al vector en la posición que me interesa, en este caso puse cfin porque es lo mismo, ponerse pri o cfin, y ahí guardo el elemento que es un auto. ¿Hasta acá entendieron eso? Estoy modificando, o sea, estoy creando una cola donde estoy aumentando el tamaño es 1. ¿Quieren que les muestre el grafiquito o se entiende? No me escribieron nada, ¿no? Bueno, ¿se entiende? El pop. Para sacar elementos de la... Bueno, y así voy a seguir agregando. Entonces, a medida que voy agregando, lo que va a ir aumentando es fin, aumenta el tamaño y voy agregando en la siguiente posición. ¿Sí? Fin inicialmente vale 1, después va a valer 2 y así sucesivamente. Cuando saco elementos de la cola,
Lo primero que tengo que preguntar es si está vacía, porque si está vacía no tengo que sacar nada. Si no está vacía, entonces saco el elemento, que es el elemento que voy a devolver por el parámetro por referencia, y acá lo que hago es, como saco un elemento de la primera posición, corro, o sea, lo estoy simulando, el elemento no desapareció nunca, el elemento está ahí. Pero lo que estoy haciendo es, corro, aumento 1 la posición del primer elemento, entonces ahora el primer elemento no va a estar en la posición 1, va a estar en la posición 2, porque el elemento de la posición 1 lo saco, lo elimino. Y el tamaño decrementa. Si hoy tenía 2 elementos, ahora me van a quedar 1. Voy sacando elementos de la primera posición. A medida que voy sacando, entonces, lo que se va corriendo es el primer elemento, hasta que no queden elementos en la cola. ¿Implementé algo más? No hice más nada. Ah, no. Bueno, y vacío. Para preguntar por vacío, es una función que devuelve verdadero o falso. En este caso es verdadero si está vacío. False en caso contrario. Entonces lo que pregunta es si el tamaño es 0, entonces devuelve true. Caso contrario, devuelve false. ¿Sí? Bueno, ¿cómo usamos cola? Ahora en el ejercicio. ¿Hasta que se entendió? ¿Todos entendieron? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Perfecto. lo único que tenemos que hacer nosotros es la consulta de si hay autos rojos o... Claro, ahora vamos a eso. O sea, implementamos nuestro método, todos los métodos, ahora tenemos el tipo de dato abstracto, lo guardamos como una unit, ¿sí? Y ahora lo vamos a utilizar. Para utilizar el tipo de dato abstracto tenemos que, bueno, primero armé una ventanita. En esta ventanita toda esta parte es la que me va a permitir el ingreso de los datos, el ingreso de los autos, nombre, apellido, DNI, patente, el color. Acá usé un combo box, donde están los colores. El modelo, cada vez que aprieto agregar, ahí tendría que guardar un nuevo auto, un nuevo registro auto en el vector. Entonces, en la unit de este formulario, esperen que les voy a mostrar, que se llama unit principal. Lo que agregué en uses es tipo cola, para que lo conozca, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos, volvemos a lo mismo, acá estamos usando partes públicas y partes privadas. Si yo no le digo al formulario que conozca, en este caso el tipo de dato abstracto, no voy a poder acceder a la parte que está en interfase. La parte implementation no puedo ingresar nunca, porque ahí dice privada. No, acá no lo hice así. Me estoy haciendo lío con objetos de la mañana. Lo hice de esa manera, implementation y la parte de interfase. Bueno, acá está toda la declaración del formulario. Acá, dentro de las variables, es donde defino la cola de tipo C, de tipo cola. Si nosotros vamos a la definición, cola, ¿se acuerdan? Que era este registro que contenía el vector, pri, fin y tamaño. Bueno, ¿por qué la pongo en este lugar? Porque la voy a necesitar en otros formularios. Por eso lo defino de esa manera. Yo necesito, en estos formularios voy a cargar los elementos, voy a armar la cola. Y después voy a abrir otros formularios donde voy a pasar esta información. Los otros formularios van a usar esta cola. Si yo no lo pongo en este lugar, la variable la pongo dentro del proceso, del click, etcétera, queda local al proceso, entonces no se lo puedo pasar a otros formularios, porque está dentro de la parte de implementation. Por eso que en este caso lo pongo acá, a la variable. Bueno, vamos a generar la cola. En este caso, entonces, declaro una variable de tipo registro, auto lo reconoce, está definido en la cola, es esto,
o sea, está definido en el tipo de dato abstracto cola, lo reconoce porque hoy se lo pasé acá arriba en uses, ¿sí? Tipo cola. Perdón, no entendí dónde declaraste la cola, ¿por qué? En este caso declaré cola. Sería en la parte donde está, después del type, en la parte donde está declarado el formulario, lo declaré local, pero al formulario, no local a los métodos. ¿Por qué? Porque esta cola, una vez que se carguen los elementos, quiero que lo utilicen otros formularios. ¿Sí? En el caso de la declaración del registro auto, como solamente lo voy a necesitar dentro de un proceso, en este caso dentro de cuando hago aceptar, en el clic de aceptar, por eso lo definí local y no lo declaré acá arriba. Siempre tengo que tener presente hasta dónde quiera ser visible cada una de las variables que voy a utilizar, ¿sí? Esta variable cola, que va a ser la cola, los elementos que voy a cargar en el formulario, después lo voy a necesitar pasar acá, a este formulario, porque va a ser el recorrido de la cola buscando los autos rojos. ¿Y por qué decís de forma local en el formulario? ¿No vendría a ser como global? Si lo haces en No el existe formulario. global. Sí, si querés llamarlo global, pero siempre está ubicado dentro de un contexto mucho más pequeño. No global a toda la aplicación. Siempre puede ser global hasta un proceso, global a, en este caso, un formulario. Por eso hablamos de local, porque en realidad no es que todos los formularios van a poder ver a esa variable, solo lo que les dé permiso el formulario. En este caso, ahora después van a ver que Autos Rojos, el formulario de Autos Rojos, va a tener que conocer a peaje para poder acceder a esa cola. Entonces siempre son locales a un entorno. En este caso el entorno simplemente es el formulario, no pasa de eso. Depende que le dé más visibilidad. Entonces no existe más el concepto de variable global. No es que se ve de todos lados, no hay forma. O sea, que sea local al formulario quiere decir que se puede usar dentro de los elementos. Dentro, claro, mientras estés dentro de la unit del formulario, podés usarla sin ningún problema por todos lados. Está bien. Vendría a ser como global de la unit esa, digamos, algo así. Ahí está, ahí sí. Global a la unit. Sí, ya todas las definiciones que vimos en lo estructurado se empiezan a desdibujar un poco cuando empezamos a hablar ahora estamos hablando de tipo de datos abstractos, pero estamos ahí a un paso de los objetos. Y los formularios son objetos concretamente. Entonces ya los conceptos de la ejecución en lote, que todo se va a ejecutar, tiene un punto de entrada y punto de salida, vamos desdibujando todo eso porque en realidad depende de la interacción del usuario, qué botón aprieta el usuario, qué seleccionas el usuario, y ya el concepto de cosas globales se pierden porque casualmente la ventaja de empezar a usar tipo de datos abstractos y después objetos es modularizar y reutilización de código. Entonces tratamos de minimizar las cosas, hacerlas más chiquitas y manejables. Bueno, entonces acá voy creando el registro, en este caso el registro auto, tomando la información de cada uno de los componentes edit, y acá uso el de combo box, que ahora se los voy a mostrar, que puse todos los colores en un combo. ¿Para qué? Para que no me... Lo que uno tiene que empezar a hacer, de ahora en más, es minimizar las cosas que el usuario tipea, porque si por ahí lo tipea con minúscula, mayúscula, deja un espacio. Entonces, por ejemplo, si tengo que buscar los autos color rojo, de acuerdo a cómo tipee la persona, los va a encontrar o no. Entonces quiero estandarizar. Digo, bueno, rojo va a ser la R con mayúscula y todo lo demás con minúscula. Listo, lo estandarizo, la persona lo puede seleccionar en todo caso, pero no es que lo va a tipear como le parece. Entonces tenemos que empezar a minimizar los errores de tipeo. Y esta es una de las formas. Bueno, y guardo ese auto que acabo de crear, el registro auto, lo guardo en este caso, la cola. Hago un cpush, puedo hacer ese método, porque conoce. Acuérdense en la implementación, era un procedimiento que espera una cola y un elemento, en este caso el tipo de elemento que está esperando es un auto. Ahí te hago una pregunta. Sí. Cuando voy ingresando cada registro, o sea, se va agregando la cola, en este caso particular, o sea, yo puedo ingresar 20 registros y puedo ver el listado de esos 20 registros.
¿sí? Podés ingresar, hasta 100 podés ingresar porque así lo declaré, si no lo podés hacer más grande, ¿sí? Obviamente que lo que hice hasta el momento es esto, va a mostrar solamente los que son rojos, que era lo que me pedía el enunciado. Ustedes van a después a realizar, que es muy parecido a ese ejercicio, a ese inciso, a este formulario, el que muestra todo el listado, que tiene que recorrer desde la primera posición hasta la última. Pero ahora vamos a eso, no se preocupen. Bueno, entonces cada vez que voy a agregar, hace esto, hace un cpush y se va agregando un nuevo. Este cpush hacía todo esto. ¿Sí? Movía la posición de fin, agrandaba el tamaño y guardaba el elemento. Y bueno, acá estoy mostrando un mensajito. Sí, un mensaje de que se agregó el elemento, como para que no me quede ahí papando mosca a ver si qué pasó, si pasó o no pasó. Y acá me aseguro que se haya guardado, no, me aseguro que esté el registro, no me aseguro que se haya guardado. Porque digo, bueno, voy a mostrar lo que está en A. nombre y apellido. Bueno, me aseguré de que se generó el registro sin ningún problema, porque estoy accediendo a esa información. Ahora, para ver si funcionó la cola, podría hacer un recorrido o algo para ver qué está pasando. Pero bueno, ahora lo chequeo en el otro formulario. ¿Hasta acá me siguen? Hay preguntas en el chat, Laura. Ah. Y es grande. Acá no estoy usando vectores, acá estoy usando colas. Estoy usando colas que implemento con vector. A mí me va a quedar más claro cuando ejecutes la aplicación. Perfecto, sigamos. Pero bueno, acá no estamos, o sea, sí estamos usando como estructura de base. Siempre tenemos que usar una estructura de base, la que me provea el lenguaje. Nosotros estamos un poquito acotados, conocemos vectores, entonces usamos vectores. Pero siempre tenemos que usar una estructura de base. Bueno, ahí va. Bueno. Bueno, patente le voy a poner 222. Vamos a ponerle WES23. Ahí está. Color, ven que lo que les decía. Listo. No lo dejo al usuario que tipee lo que les parezca. Vamos a decir que es rojo. Modelo. Agregar. Acá se agregó el auto de Laura B. Acá después les voy a decir que investiguen cómo pueden poner, es una pavada, tienen que generar una función o un procedimiento que ponga todos estos componentes de nuevo en blanco. Eso sería lo ideal. En este caso no está utilizando un código único. ¿A qué te referís con código único? Una llave. Sería nombre y apellido, o DNI, por ejemplo, o patente. No está haciendo ningún chequeo, no está haciendo ningún chequeo de interfase. Lo guarda, puede repetir DNI, toda una desprolijidad total, sí. Bien, bárbaro. Esas cosas las tienen que ir investigando. ¿Cómo generar esas cosas? Bueno, ¿cómo no repetir el DNI? Para no repetir el DNI tendrían que hacer todo el recorrido, en este caso pues estoy usando cola, Cola y pila obviamente que no son estructuras muy cómodas, solo que las tenemos que ver, las tenemos que aprender, y bueno, ya que las tenemos que aprender, dije vamos a usar un lenguaje un poco más amigable y no hacerlo en Pascal. Pero no, generalmente vamos a usar bases de datos, en todo caso vamos a usar listas u otra estructura dinámica que nos provea el lenguaje y seguramente orientado a objetos. Pero bueno, dentro de lo que podemos hacer, estamos acá. Igual es un peaje, pueden pasar 20 veces cada uno, así que... Sí, no hay problema. Pero bueno, siempre tenemos que ser un poco cuidadosos con eso de que no se repita la información. Lo que ustedes están viendo ahora en bases de datos. Ustedes presten atención a lo que estoy haciendo. Acá se puede repetir la información, pero sería la cantidad de pasadas de cada uno de última. Claro, en todo caso puede pasar. Lo que pasa es que también le puedo poner, me equivoco y le pongo mal el DNI y es de otra persona. Pero bueno, no es lo que estamos, ahora no estamos en ese tema, así que no nos importa nada. Bueno, les muestro autos rojos. Cuando hago clic acá, ¿sí? ¿Qué pasó acá?
Está mostrando todos. Ahora vamos a ese ejercicio. Bueno, supuestamente Laura B y Juan AA son los que tenían autos rojos. Acá lo puse afuera seguramente, por eso me queda así. Bueno, sí, solamente está mostrando los que tienen autos rojos. Vamos al código de esa parte. ¿Ahí se entendió más, Laureano? No sé. Por ahí sí, por ahí no. Bueno, vamos a este formulario. Este formulario se entendió, ¿no? Como voy agregando, estuve usando este método. Me mostraba el cartelito y chao. Ahora digo, bueno, generalmente este tipo de aplicaciones tienen más formularios donde muestro más información. Entonces digo, bueno, voy a crear un nuevo formulario. Como les dije hoy, voy a archivo. Nuevo formulario. Se genera un nuevo formulario que le puse... El form se llama autos rojos y la unit también se llama autos rojos. Y acá empiezan a haber algunos problemas que les voy a contar cómo arreglarlos para que no les dé mal. Bueno, en esta unit tengo que otra vez decir que va a conocer el tipo de datos abstracto, pero yo necesito que conozca el formulario 1. El problema es que en el formulario principal, para que abra la ventanita, en el clic de, a ver si se ve, en el clic, bueno, acá cuando en el método create del formulario también, acá me olvidé decirles, ahí llamé el método de crear la cola vacía, que es necesario. En este caso fue en el create del formulario principal, que siempre va a estar activo. Bueno, acá, en el clic de este botón, yo digo que se haga visible el formulario que va a mostrar los autos rojos. Entonces, para que eso suceda, yo tengo que poner en uses que conoce la unidad del formulario de autos rojos. Pero también necesito que la unidad, esta, la del formulario de autos rojos, conozca a principal. Si yo en autos rojos le pongo acá arriba principal, me da un error, me dice que es un conocimiento circular. Este es un pedo que se agarra Lazarus. Entonces, ¿cómo lo solucioné? Y se los digo, para que no, porque si no me está enroscado en eso. En vez de ponerlo dentro de ese uses, lo ponen en implementation. Uses principal, lo ponen aparte. Y ahí se soluciona el problema. Este mismo error lo tiene Delphi, el mismo error. Y bueno, no sé, pero tengo que, en este caso, principal tiene que conocer autos rojos y autos rojos tiene que conocer a principal. ¿Por qué? Principal lo tiene que conocer autos rojos porque tiene que abrir el formulario. Y autos rojos tiene que conocer a principal porque necesita llegar a la cola que fui creando en principal. Entonces, sí, sí, tal cual, pero la tenés que conocer. Entonces, lo pones ahí abajo y ya está, y lo conoce, y se soluciona el problema en implementation. Les va a pasar con un montón de formularios, porque se tienen que conocer entre sí. Bueno, vamos al tema de... me olvidé. Miren lo que me olvidé porque no anduvo. Divina anduvo. Qué bárbaro. Este viene, está bien. Bueno, en este formulario, entonces, haciendo esa aclaración, esa salvedad, que sí es importante porque les da ese error de, no sé si recursivo, algo así, dice, bueno, pero se tienen que conocer, entonces ahí se conocen mutuamente y yo puedo acceder a la cola que se fue armando en el formulario principal, que es lo que me interesa. Bueno, cuando se activa este formulario, cuando se activa el formulario de autos rojos, lo que tengo que hacer es el recorrido, ¿sí?, de la cola hasta que esté vacía. Voy sacando elementos, pregunto si el elemento, si el color del auto es rojo, y si es así, voy armando, en este caso, 2 listbox. Podrían haber puesto uno solo y ya está. Pero bueno, para que quede más prolijo, lo hice en 2. Voy poniendo el nombre y en el otro voy poniendo el DNI y la patente. Bueno, la misma idea ustedes tendrían que hacer ahora
este que es de listados, entonces lo que tendrían, ¿cómo modificarían esto? En vez de ir preguntando por color rojo, tendrían que hacer mientras no se termine, muestran todo, y ya está. Le sacan el if y sale con fritas. Ahora, el único inconveniente que tendrían es que ustedes están vaciando la cola cada vez que hacen esto. Entonces, tendrían que ver qué hacer en para no perder la cola. Si usan una estructura auxiliar, que puede ser otra cola, por ejemplo, podrían usar de esa manera, no la pierden, y después lo vuelven a poner los elementos en la cola vacía. Bueno, eso se los dejo como deber y para que lo piensen. Bueno, eso puede hacer automáticamente, que cuando llega al número 100 se borre. Lo que pasa es que tenés que volver a acomodar los punteros, serían las posiciones 1 y la posición final. Pero bueno, fíjense cómo lo pueden hacer, si pueden ir moviendo esos punteros para no perderlo, para que no les diga que está vacía, porque como se va corriendo, a medida que van sacando elementos, fin se va corriendo, podrían tener otro puntero auxiliar, que se queda parado en la primera posición, entonces después cuando llegan a fin lo vuelven a poner en esa posición, y lo actualizan a la cola. Bueno, eso se los dejo así como para que lo piensen. La idea es que terminen este ejercicio, esto se los voy a publicar, ustedes podrían terminarlo. Y les voy a dejar una tarea. La tarea va a ser un ejercicio con colas, muy similar a esto, ya prácticamente tienen todo hecho, es utilizar el tipo de dato abstracto, pero lo que van a tener que pensar es el tipo de dato pila. Vamos a charlar un poco de pila y ya terminamos, porque se hizo re larga la clase. ¿Se entendió, cola? ¿Se entendió cómo usarla con Lazarus? Más o menos, ¿no? Yo creo que necesitamos otra clase más. Pero bueno. Igual el tema de la tarea está bueno porque se van a poner a estudiar sí o sí, así como a lo loco. Porque si vamos extendiendo la fecha, esto puede llegar hasta 24 y están dando vueltas. Algunos no, algunos son repilas. Otros les cuesta un poco más sentarse. Después lo entienden. Así, bueno, ponemos una fecha tope y nos vamos manejando. Pero bueno, recuerden que tengo que cerrar notas. ¿Qué va a hacer? Esta apareció ahora, nos apuran. Ahora nos apuran. Bueno, vamos a pilas, así les cuento, igual un poco ya lo leyeron, es muy parecido a esto, solo que cambia algunos detallecitos, cómo agregar elementos y cómo sacarlos, nada más. Sí, también es homogénea, también es dinámica, también lo usamos con vectores, solo que ahora en la definición no tenemos primero y último, tenemos solamente primero, en este caso lo llamamos cima. O lo pueden llamar primero, como les guste. ¿Por qué? Porque los elementos se agregan y se sacan por el tope. Entonces, si yo necesito saber cuál es el primer elemento que agregó, tengo que desapilar todos. O sea, lo que tengo que ir moviendo es cima. ¿Sí? Voy a ir desapilando, entonces voy restando cima. Si voy apilando, voy sumando cima. Pero la idea es la misma. Si quiero llegar a un elemento, por ejemplo, al D, al C o al B, tengo que sacar los elementos que están apilados. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, lo voy a implementar de la misma manera, lo voy a implementar con un vector, o sea que va a ser muy similar la definición, solo que en vez de tener primero y último, va a tener solamente primero, o sea que la pila va a tener elementos, que va a ser un vector, va a tener el elemento primero, o lo pueden llamar cima, así aparece en el libro también, y el tamaño, siempre tengo que también tener el tamaño. Puedo agregar un elemento a la pila, ver el tope de la pila, saber cuántos elementos tiene una pila y si una pila está vacía. La forma de implementarlos es muy parecido a cómo implementamos cola. Bueno, no hay mucho más. Voy a publicar algunos, seguramente entre 2 y 3 ejercicios. Hagan hasta donde puedan. Y vamos viendo cómo seguimos con respecto a esa entrega, ¿sí? Si les va bien en el examen, quedará pendiente esa entrega, iremos cerrando a medida que la entregan.
Si es necesaria una explicación más, haremos una explicación más, que supongo que sí. Así que bueno, vamos viendo. La clase de hoy se entendió. Bueno, Grandes rasgos, si se sientan a programar, les parece que les va a salir. Este ejercicio lo voy a publicar ahora ya para que lo tengan. dos preguntas de sí. mi parte. Una, bueno, el miércoles a las 6 de la tarde, y es lo que vimos de Pascal desde el principio. Exacto. Pascal, Vectores. vectores, matrices y registros. Lo digo de esta forma porque son temas casi fundamental, porque fíjense que ahora para entender la segunda parte sería, Sí. de tipo de datos abstractos, todo el tiempo estamos trabajando con vectores y registros, tiene una importancia. Y otro tema que es fundamental en la programación estructural es entender el concepto de procedimiento, funciones y pasaje de parámetros. ¿Sí? Hoy lo usamos un montón. Cuando definimos el tipo de dato abstracto, lo tuvimos que definir con esas cuestiones, vectores, registros y parámetros y procedimientos y funciones. Eso sería como el kit de la cuestión. Ejercicios muy similares a los que estuvimos haciendo en la tarea 1, en los prácticos que fui publicando, así que hagan una repasadita de lo que fuimos haciendo. Traten, si a alguno les quedó ahí dando vuelta que no les salía, prueben ahora que han hecho muchos ejercicios a ver si les sale. Pero bueno, darles la tranquilidad que si les va mal, va a haber otras posibilidades. La materia no termina ya, así que hay otras posibilidades, estamos todavía encaminados. Y entonces después va a haber una devolución. Sí. Y un trabajo práctico. ¿El trabajo práctico es para el final? No, este trabajo práctico también forma parte de la cursada. Este tema lo vamos a ver dentro de la cursada. O sea, el trabajo práctico vas a publicar, Sí. y vas a dejarlo para la próxima clase. Las fechas para la semana que viene, que yo les aconsejaría que entreguen hasta donde lleguen, así tienen ya una devolución sobre ese trabajo también. ¿Sí? Cuanto antes van entregando las cosas, yo ahora me estoy poniendo las rápidas con las correcciones, porque bueno, estas cosas sí, esto ya es trabajo de evaluación, entonces tienen que tener cuanto antes la devolución. Entonces, eso hay que entregarlo antes del miércoles para que lo puedas ver a la hora del parcial, para que ya lo tengas visto, digamos. No, les voy a dar un día más. A los de la mañana les di, creo que hasta el 19. Así tengo uno el fin de semana. No, porque después tenemos otro momento donde nos encontramos a hablar del trabajo práctico. No los voy a saturar, no vamos a hablar todo el coloquio, de todo, porque... Por eso, digo, estos 3 trabajos que vas a dar ahora no tienen que estar para el miércoles a las 6. No tienen que estar para el miércoles a las 6. Seguramente la fecha que voy a publicar es el 19, como para ponerles un tope para que algo entreguen, y el 19 entregarán hasta donde lleguen. Si necesitan más días, tendrán más días. ¿Sí? O sea, lo que vamos a resolver el miércoles es la parte de la evaluación, está escrita, que es la primera parte que ya la vimos y la trabajamos mucho. Esta segunda parte la vamos a ir trabajando a medida que la vamos, no sé, a medida que van entendiendo lo van cerrando. Cuanto antes mejor, pero cada uno maneja sus tiempos. ¿Qué más? Bueno, están trabajando con los 2 profesores inicialmente de redes, porque, eso sí, ya hablaron con los 2 profesores, hablaron con el profesor que van a tener. Julián, no está más, entonces. Julián va a seguir un tiempo más con ustedes porque estuvo durante toda la cursada, pero el profesor es Carlos, que también está en sistemas digitales. Pero la idea es que trabajen este tiempo juntos, porque ustedes estuvieron toda la cursada con Julián. Seguramente fueron entregando trabajo, charlando modos de resolver los ejercicios, cómo va a ser el parcial también, y quizás hasta ya charlaron el tema del final. Entonces la idea es que haya un acompañamiento, que estén los 2 profesores, eso es lo que hablamos. Ya hicimos un trabajo final con Julián. Perfecto. Perfecto. No sé si eso está como... Él nos dijo que con eso, si estaba bien, era aprobación de cursada. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Lo que hayan hablado con el profesor está más que bien. El nuevo profesor ya está avisado de toda esta situación porque empezó muy tarde, o sea,
muy tarde la materia, pero porque se terminó el concurso recién ahora. Así que bueno, la idea, o sea, lo que les estoy avisando es que tienen a los dos profesores, pero van a estar trabajando en conjunto Bueno. sobre todas las decisiones que hayan tomado ya con Julián. Eso ya Bien, es así. pero esta ya prácticamente fue anual la materia. O Sí, sea por que eso. también Sí, ya, tenemos derecho a rendir final este año. claro, tal cual. Lo mismo que pasa con sistemas operativos. Bueno, igual quedó el mismo profesor No, porque se presentó. no sé cómo es el tema del sistema operativo. Yo creo que el sistema operativo, no sé, la viene manejando para el año que viene, a la finalización de cursada. No sé, eso es lo que no nos dijo nada, ni sistema operativo ni base de datos. No, sí, las dos de Sanirato seguimos hasta mayo. Ah, está bien. Bueno, ¿por qué? Porque vienen un poco más atrasados, les falta temas. Y pasa que dábamos una semana cada materia. Y ahora Ah, que teníamos perfecto. los viernes libres, empezamos recién ahora esta semana, empezamos con las dos materias en la semana. Está bien, está bien. Sí, aparte venía haciendo un acompañamiento. Bueno, lo importante es que vienen avanzando. Sí, las clases empiezan en mayo recién del año que viene, por eso darles esa tranquilidad. Si las terminan ahora, las que terminen mejor, pero queda tiempo. Y en enero y principio de febrero va a haber vacaciones, así que también darles esa tranquilidad que nadie les va a mandar un trabajo práctico en enero. Y si les mandan, no les da bolilla. Y ya está, lo hacen en febrero o marzo. Bueno, entonces estamos. Lo único que nos queda pendiente, que ya lo estamos resolviendo, el tema de las prácticas profesionalizantes, que algo me habían comentado la semana pasada. Así que bueno, vamos a ver cómo cerramos también esa materia y bueno, cuál va a ser el trabajo de cierre, etcétera. Eso lo tengo que terminar de hablar y ya estaríamos. Bueno, chicos, los veo la semana que viene. El miércoles entonces a las 6 para hacer la evaluación. A las 8 nos vemos con el coloquio. ¿Qué sé yo? No tengo la menor idea. El 2021, si sigo viva, veremos lo que dice nuestro presidente. Ahora nos mandaron igual algo de volver de a poquito a la presencialidad, pero nada, como tareas, como cosas recreativas. Yo tengo esperanzas que para el año que viene podamos hacer algunas cuestiones presenciales, por ahí, no sé, el final, o cosas por el estilo, pero no sé. Sí, no, pero el protocolo es súper complejo, entonces se aprueba la presencialidad, dicen sí, ya pueden volver a la presencialidad, pero con todos estos protocolos. Y en el instituto, la mayoría de los institutos, no es solo nuestro instituto, tiene que haber una cantidad de baños específicos, el tema de la limpieza, la cantidad de personas por aula, la cantidad de aulas, bueno, no sé, son bastantes. En el caso de la noche son más alumnos, entonces es complicado, pero por ahí se piensa para la gente que no ha podido avanzar desde lo virtual, o para algunas actividades, como ya les digo, por ahí se puede planificar algún examen o alguna consulta de forma presencial, pero todavía es algo que no sabemos. Yo creo que el curso de ingreso va a ser virtual del año que viene, y eso seguro. Y la vuelta va a ser muy paulatina. Quizás para el segundo cuatrimestre estemos ahí todos. Ojalá que sea así, porque lo virtual ya me tiene medio cansada. Esa es la verdad. Bueno, sí, me imagino, ustedes peor. Todo el día con la compu. Los dejo ir a descansar, a comer, y nos vemos la semana que viene. Ya publico el trabajo práctico, ya publico el trabajo práctico no, por ahí lo publico mañana, porque lo quiero pensar un poco y no mandarlo así rapidísimo, pero sí les mando lo que acabamos de hacer ahora para que lo vayan mirando. Bien, ¿eso cómo lo mandas? ¿Con un zip o cómo es? Sí, lo publico con un, no sé si es punto raro o punto zip lo que le estoy mandando. Lo pongo en la carpetita, creo que dice Lazarus. Lo voy a publicar ahí. Bueno. A ver, tengo una carpetita. Sí, ejemplos Lazarus, ahí. Ya hay un ejemplo ahí, ¿lo bajaron? ¿El ejemplo suma? Sí. Ahí lo voy a poner con... Acuérdense, cuando ustedes me mandan también los ejercicios Lazarus,
lo ideal es que lo armen. Cada proyecto, como hicimos hoy, creamos un proyecto, armamos una carpetita y comprimen cada una de esas carpetitas. Y si quieren, saquen el ejecutable. ¿Se dan cuenta ustedes cuál es el ejecutable? Si no, se los muestro. .exe. Exacto. Bueno, igual, si no lo sacás, te pasa los 500 cosas y no lo claro, puedes mandar igual. este lo pueden no borren lo demás, porque si no, no anda. Pero pueden borrar ese, el .exe lo pueden borrar y comprimen todo lo demás, porque después, cuando lo ejecuto, se vuelve a generar, que es el que pesa mucho. Pero después el resto sí, las cosas me tienen que mandar porque si no, ver el formulario y eso, sin el formulario real, porque aparte ya ahora quiero ver cómo lo arman, el resto de los componentes, si le ponen color y todas esas cuestiones. Bueno, no los molesto más, chicos, nos vamos. Cualquier consulta, me mandan un correo, escriben, si necesitan que nos conectemos un cachito antes de la evaluación, me avisan y nos conectamos, lo charlamos un cachitín y ahí empieza la evaluación, bueno, me van diciendo. Y preséntense, no sean temerosos, que van bien. Bueno, ¿va a ser fácil o más o menos? Si le salieron los prácticos hasta ahora es fácil, es eso. O sea, con presentarse no pierden nada. Bueno, pierdo yo que tengo que corregir un montón. Pero bueno, se presentan, pero aparte es otra devolución. De última, hay que estudiar un poco más este punto, un poco más acá. También esto del coloquio para mí es interesante porque vamos a tener un ida y vuelta de forma más personal. Entonces, por ahí, no sé, algunos son más tímidos y cuando estamos así todos en grupo no hablan. Por ahí, bueno, no sé, por ahí conmigo solo tampoco no hablan. Pero la idea es que no tengan temor, eso es un avance más en la materia. Si no sale bien, seguimos trabajando. Así que quiero darles esa tranquilidad. Lautaro dice que está al horno. Venís bien, Lautaro, venías estudiando. Hoy te contesté también, las preguntas que van haciendo son pertinentes. Yo les tengo fe. Bueno, me voy. Hasta luego. Un gusto. Chao. 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 Chao, gracias. Adiós.